AC. ¿Y qué era el módulo? Es la distancia que hay entre los dos puntos. O sea, geométricamente podemos decir que el módulo de un vector es la distancia que hay entre dichos puntos. Ahora sí vamos al tema de hoy, que es el punto medio de un segmento. Y decimos que si nosotros tenemos, otra vez, voy a subir un poco mi hoja, tengo el punto A de coordenadas x1 y 1 y el punto B de coordenadas x2 y 2. Podemos armar este segmento AB, ya no vector, sino el segmento. El segmento es un conjunto de puntos que tiene primer elemento y último elemento, o sea que está acotado. Este segmento decimos que dados los puntos, dados el punto A de coordenadas x sub 1 y sub 1 y el punto B de coordenadas x sub 2 y sub 2, queremos hallar el punto M que va a tener como componentes, perdón, como coordenadas x sub m e y sub m. Ahora, ¿cómo son? Si m es el punto medio, del segmento AB, ahí ya no va flechita, estoy hablando de un segmento. Este es el cable que está, no sé dónde está. Bueno. Decimos que AM va a ser igual a MB. El segmento AM va a ser igual a MB. Y si nosotros... Profe, Sí, disculpe, abajo, ¿qué numeración tiene? x sub 1, x sub 2. Ok, gracias. No quiero tocar un poco el tema. Ahora después de última, hago el zoom automático ese que tengo. Si yo lo trabajara como vector, al vector AM, las componentes de AM van a ser, fíjense, si yo puedo trabajar esto, los módulos van a ser iguales. Entonces, el vector AM va a tener como componentes es xm menos x1 y m menos y1. ¿Sí? Pensándolo, lo hago con azul. Este va a ser xm e im. ¿Hasta ahí? Ahora, el vector mb va a ser igual a ¿qué? A x2 menos x1, xm, perdón, y y2 menos im. Teóricamente, y lo que dijimos, esos dos son iguales, es decir, que x sub m menos x sub 1, y sub m menos y sub 1, va a ser igual a x sub 2 menos x sub m, y sub 2 menos y sub m. Por igualdad de pares ordenados, ¿Puedes subir más, por favor? sí, por igualdad de pares ordenados, tenemos que la primer componente del primer par va a ser igual a la primer componente del segundo par. Entonces me queda que x sub m menos x sub 1 es igual a x sub 2 menos x sub m.
Lo mismo va a suceder con la segunda componente. I sub m menos I sub 1 va a ser igual a I sub 2 menos I sub m. Entonces, subiendo un poco mi pizarrón, dijimos que Profe, Poner en la hoja si sacamos la foto. sí, lo que pasa es que no sé si entra la hoja completa. O la última parte nomás. Lo de Bueno, abajo. a ver ahí. Ahí. Gracias. Bueno, ahora decimos que profe, X, sí, ¿puedo leer un poquito otra vez, no? La última parte, ¿no? vuelvo otra. A ver, ahí. Sí, gracias. Nada. Dijimos que X sub m menos X sub 1 es igual a X sub 2 menos X sub m. Trabajando, lo que yo necesito averiguar es la coordenada del punto medio, o sea, X sub m. Tengo que X sub m más X sub m va a ser igual a X sub 2 más X sub 1. Este que está con signo negativo pasa con signo positivo y lo mismo X sub 1. X sub m es el mismo, entonces 2X sub m va a ser igual a X sub 2 más X sub 1. X sub m es igual a X sub 2 más X sub 1 sobre 2. Análogamente, haciendo el mismo trabajo, sacamos que I sub m va a ser igual a I sub 2 más I sub 1 sobre 2. Entonces, en el espacio de 3 dimensiones, y nosotros lo denominamos R3, el punto medio de un segmento AB va a ser X sub 1 más X sub 2 sobre 2, I sub 1 más I sub 2 sobre 2, y Z sub 1 más Z sub 2 sobre 2. Esas son las coordenadas de un punto medio de un segmento en el espacio de 3 dimensiones. ¿Puedo ¿Qué dice, seguir? profe? Arielo. Análogamente. Le puedo tocar mi camaderita. Me fue también la cámara por tocarla. Bueno, seguimos. Vamos a vectores paralelos o paralelismo entre vectores. Si dos vectores son paralelos, sus componentes son proporcionales.
Entonces, vamos a la demostración. ¿Se ve bien, Damián? Se ve un poquito borroso, Por eso estoy queriendo. pero se ve. Ahí. Capaz si le limpia la cámara, profe, se puede ver mejor. No, no es cámara limpia, es cámara vieja, chicos. Por ahí tendrías que mover, ¿sabes qué? La luz. A lo mejor con la luz, si corres un poco, toma mejor. No, no más iluminada, sino menos iluminada. Ahí. A ver, no. Ahí se ve, no como No, no estaba se antes ve. nomás. No sé qué me está pasando, a ver. Profe, acercarle la hoja a Ahí, la cámara, a ver si con eso. Ahí enfocó, ahí enfocó. ahí enfocó. Sí. Esto enfocó Ahí solo. enfocó, de 10 enfocó ahí. Sí. Ahí está. Enfoca sola en mi cámara, es así nomás. Ahí se ve bien clarito. Y capaz Bueno, puedes poner un libro abajo de las hojas para tener más altura. por eso tengo un montón de hojas abajo. Pero le tengo Pero que ahora encontrar. se ve mucho mejor que hoy. Bueno, seguimos un ratito porque si no voy a seguir. Si A, tengo el vector A, es paralelo al vector B, implica que existe ¿qué? Combinación lineal entre ellos. O sea, podemos decir que el vector A es igual al vector B multiplicado por un cierto escalar. ¿Se acuerdan de esto? Lo dieron con el profesor Toledo. Entonces, si nosotros tenemos ¿Existe qué dice ahí, profe? combinación lineal, entonces, si Las nosotros dos barritas tenemos significan, las dos barritas, ¿qué significan, profe? Paralelas. paralelas, gracias Damián, A que dijimos, pero ahora estoy hablando, fíjense que arriba de la letra A hay una flechita, o sea, estamos hablando de un vector. El vector A tiene componentes x sub 1 y sub 1. Y el vector B tiene componentes x sub 2 y sub 2. Decimos que si existe la combinación lineal, o sea, si A es igual a lambda por el vector B, a un cierto escalar por el vector B, esto podemos decir que x sub 1 y sub 1, que son las componentes de A, va a ser igual a lambda por x sub 2 y lambda por y sub 2. Eso por la combinación lineal. Entonces, por igualdad otra vez de pares ordenados, x sub 1 va a ser igual a lambda por x sub 2 e y sub 1 va a ser igual a lambda por y sub 2. ¿Puedes subir más, por favor, profe? Sí. Pero el lambda es el mismo. Como el lambda es el mismo, fíjense, si yo despejo lambda, me queda x sub 1 sobre x sub 2 igual a y sub 1 sobre y sub 2. Eso es igual a lambda. Por eso decimos que si dos vectores son paralelos, sus componentes son proporcionales. En R3 ya tenemos tres componentes, entonces el paralelismo lo trabajamos de la misma forma.
Profe, donde dice por igualdad de pares ordenados, abajo Sí. del por dice x sub 1. X sub 1 igual a lambda por X sub 2. A ver. Le aplico el zoom. Ahí se ve mejor. Sí, profe. Marta decía algo porque queda marcado el último que habló. Ah, bueno, listo. Pero ellos lo pueden fijar en la pantalla. ¿Listo? Seguimos. Doy vuelta a mi hojita y vamos a uno de los temas más importantes que tiene el cálculo vectorial. Profe, disculpe que Profe, puede ¿puede poner un volver ratito. otra vez? Porque salió mal mi foto. A ver si lo puedo. Déjame un cachito. No, lo que pasa es que no sale el... Ahí. Ahí ya está. ¿Salió? Les prometo que para fin de cuatrimestre voy a aprender a trabajar con la cámara. Voy a ponerme a jugar en algún momento, porque si doy con la tableta me van a entender menos. Empezamos. Cálculo vectorial tiene 3 grandes temas que si no saben, no aprueban la materia. Es así de simple. Para nosotros son muy importantes porque lo van a ocupar siempre, en toda la carrera. A partir de análisis 2, o sea que para el cuatrimestre que viene lo tienen que dominar. Uno es producto escalar, el otro es producto vectorial y el otro es producto mixto. Producto escalar. Y el producto escalar de dos vectores es el número correspondiente al producto de los módulos por el coseno del ángulo que forman. No existe para ustedes un producto escalar si no tiene gráfico. Entonces, Hay un detallecito, antes que siga Marta, un sí, detallecito. Como yo tengo que hacer de A por B, el ángulo se mide desde el vector A hacia el vector B, porque yo estoy haciendo A por B. Entonces, el alfa va desde A B. Ese esto. detallecito, exacto. Simbólicamente el producto escalar es A escalar B, lo simbolizamos con un puntito de producto. Es el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que forma. Ahora, si ustedes se acuerdan un poquito de la representación segmentaria de las funciones trigonométricas,
la función, los ángulos siempre medimos en el sentido contrario al sentido de las agujas del reloj, y ese es el sentido positivo. Es decir, que si yo tengo un ángulo, esto es alfa. Si ustedes se acuerdan, este segmento significa el seno y este segmento significa el coseno. Si ahora tengo menos alfa, significa que voy en el sentido de las agujas del reloj. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Lo levanto, si no. Esperen porque yo tengo que hacer todo un curso. Ahí la luz le da. Ahí. ¿Sí? Fíjense que el coseno de alfa es igual al coseno de menos alfa. El segmento es el mismo. Entonces, si ahora hago el producto escalar de B por A, va a ser el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que forman, que es menos alfa. Pero como el coseno de alfa es igual al coseno de menos alfa, el producto escalar de B escalar A es el módulo de B por el módulo de A por el coseno de alfa. Es decir, que el producto escalar de A por B es igual al producto escalar de B por A. Se cumple la propiedad conmutativa. Ahora después vamos a ver las propiedades, pero eso lo quería mostrar. Y es lo que decía el profesor Toledo. Profe, Sí, no que le interrumpa. A mí recién se me cortó el internet. ¿Qué más sí. escribieron? Aparte de eso. O sea, se me parte fue el internet y recién volví. punto medio de un segmento y, para que mire que otro que está acá, punto medio de un segmento y paralelismo de vectores. O sea, Sigo. Vamos a la interpretación. Lo que decía el profesor Toledo es esto. Si yo tengo el vector A y el vector B, si hago B escalar A, ese es el ángulo que forma. Desde B hasta A. Seguimos. Vamos a la interpretación geométrica. Profe, Sí. ¿puede sacar por favor el gráfico, el último? La circunferencia. Capaz que mi lámpara también. ¿Ese? Ahí está, profe. Sí, ahí está. Gracias. Yo, por ejemplo, utilizo la lámpara común de la casa, no le agrego más luz, porque cuando le agrego más luz, la cámara me toma mal. Claro. Yo pongo el de la casa nomás, no pongo una lámpara particular en la Y hoja. ahí, mira, ¿se ve mejor? No sé qué digan los chicos, a ver qué dicen. Sí, ahora no hay Sí, se ve, sombra. profe. Bueno, apago mejor porque parece que estoy diciendo la verdad yo acá. La tengo en la... Bueno. Vamos, este es el vector A. ¿Interpretación qué dice, profe? Geométrica. Este es el vector B. Este es el ángulo que forman. Y fíjense que yo puedo proyectar el vector B en la dirección del vector A. O sea, ¿qué es la proyección de B en A? Es este segmento
que es la proyección del vector B en la dirección del vector A. Lo subo para que vean. La proyección del vector B en la dirección de A. ¿Qué significa? Es la sombra que produce el vector B sobre el vector A. Y tenemos que A escalar B, por definición es el módulo de A, por el módulo de B, por el coseno del ángulo que forma, que es alfa. Y ahora tenemos, el coseno de alfa es igual a ¿qué? Si nos vamos a este triangulito, es cateto adyacente, que es la proyección de B en la dirección de A, sobre la hipotenusa, y la hipotenusa es la longitud o el módulo del vector B. Entonces, puedo decir que el coseno de alfa es la proyección del vector B en la dirección del vector A sobre el módulo de B. ¿Puedes explicar eso otra vez? Porque Vuelvo otra vez. El coseno en un triángulo rectángulo, subo mi triangulito rectángulo, a ver ahí, lo que pasa es que mi pulso también no es. En este triángulo rectángulo puedo sacar las funciones trigonométricas. El coseno de un ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, el coseno de alfa va a ser la proyección del vector B en la dirección del vector A sobre la hipotenusa, que es el módulo de B. ¿Quedó más claro? sí, ¿y por qué se dice que la proyección es B sobre A? No es la proyección de B sobre A. Por eso ustedes tienen que aprender a explicar lo que está en forma simbólica. Eso no es la proyección de B en A. Es la proyección del vector B en la dirección de A. ¿Qué es? Fíjense, voy a prender mi super lámpara. ¿Sí? Voy a quedar ciega otra vez. Si yo tengo, a ver si ustedes me entienden, a ver si se ve sobre un papel blanco, y ya cambié también de lugar todo. Fíjense, ese es mi vector A. Este es el vector B. ¿Sí? Fíjense que va haciendo una sombra sobre el vector. ¿Sí? Esa es la proyección. La sombra que provoca un vector sobre el otro. El B sobre A que vos dijiste es la proyección del vector B en la dirección del vector A. ¿Hasta ahí estamos? Sí, ahí yo entendí mejor. ¿Sí? ¿Mejor? Bueno. Trabajen, chicos, para sistemas de representación con las sombras y una lámpara. Es la mejor forma, les aviso. Y entonces tenemos, reemplazando en la definición de producto escalar, tenemos que A escalar B va a ser igual al módulo de A por el módulo de B, y en vez de colocar el coseno, coloco su igual, la proyección de B en la dirección de A sobre el módulo de B. El módulo siempre es un número, entonces lo puedo simplificar. Y nos queda que A escalar B es igual al módulo de A por la proyección del vector B en la dirección del vector A. Profe, Sí, ¿y la sombra del vector B en dirección del vector A lo puede sobrepasar? ¿O no? sí. Ah, Sí, bueno. sí, totalmente. Lo que tiene que importarles es esto. Cuando yo hago la proyección,
es la perpendicular a la sobre que voy a proyectar. Esto es perpendicular, por eso lo marqué. Disculpe, otra cosa que no entendí es por qué A por B es igual a los módulos de ambos por el coseno. ¿Por qué no sería que los módulos de A y B es lo mismo que A y B? ¿Es la misma distancia? Lo que pasa es que acá estoy hablando de vectores. Y cuando nosotros tenemos vectores, yo no estoy hablando de distancia, sino estoy hablando de la longitud de cada uno cuando hablo de los módulos. Sí. Sí. ¿Y por qué cuando se le agrega su coseno no cambia la igualdad? Porque estoy hablando de otra cosa. Esto es producto escalar. Sí. Producto escalar. Y esto es un número por otro número por otro número. Esto es un vector y otro vector. Y esto es un número por otro número. Por eso el producto escalar es un número que sale de multiplicar. Son cosas diferentes el módulo que el vector. Profe, Sí. ¿será que le puede hacer un zoom a la circunferencia esa que hizo ahí? Porque no llego a ver bien eso. A ver. Ahí. La pausa. Mi lámpara que me hace decir la verdad. Gracias, profe. ¿Podemos seguir? Profe, ¿y a cuánto es el valor de la proyección? Y es una longitud. ¿Podemos mostrar lo último de la hoja de atrás? Lo último. Ahí está, profe. Gracias. ¿Seguro? ¿Todo? Sí, sí. Y tenemos que, ahora vamos a hacerlo al revés, es decir, dijimos que tenemos el vector A, el vector B, y ahora lo que voy a sacar es la proyección del vector A en la dirección de B. Entonces, prolongo mi vector B, y ahora trazo una perpendicular a la dirección de B que pase por A. Acá está mi ángulo recto. Este segmento que está acá, fíjense que es más largo que B, es la proyección del vector A en la dirección de B. Vuelvo otra vez a subir. Y ahora, como voy a hacer B escalar A, es el módulo de B por el módulo de A por el coseno de alfa. Ya pongo alfa porque ya dije anteriormente que el coseno de alfa y el coseno de menos alfa son iguales. Entonces, ahora puedo decir que el coseno de alfa, en este caso, mi cateto adyacente es la proyección de B en la dirección, es la proyección de A en la dirección de B sobre, y ahora la hipotenusa es el módulo de A. Reemplazando en la definición de producto escalar, nos queda que B escalar A es igual al módulo de B por el módulo de A, y en vez de colocar el coseno, coloco su igual, la proyección del vector A en la dirección del vector B
sobre el módulo de A. Como el módulo son números, los puedo simplificar. Entonces me queda que B escalar A es igual al módulo de B por la proyección del vector A en la dirección del vector B. Ah, lo dejé en la camioneta. Entonces hay una nueva definición de producto escalar. Y el producto escalar de dos vectores es igual al producto del módulo de uno de ellos por la proyección del otro sobre este. Profe, ¿puede bajar un poquito su hoja? Sí, azul. Propiedades del producto escalar. La primera, recién vimos una, rápidamente. El producto escalar cumple la propiedad conmutativa. Como ya lo demostré, A escalar B es igual a B escalar A. La segunda, asociativa del producto por un escalar. Es el escalar lambda que multiplica a A escalar B igual a lambda de A asociado por escalar B. Profe, ahí a la parte de arriba, la proyección del otro dice sobre este. Sobre este. Ah, gracias. Tercero, chicos, todo esto está en el apunte. Nosotros damos exactamente lo que está en el apunte. Lo explicamos un poquito. Distributiva del producto respecto a la suma de vectores. Es decir, que A escalar
B más C es igual a A escalar B más A escalar C. ¿Seguimos? Sí, profe. Doy vuelta a la hoja. Estos pizarrones tan cortos, miren, es todo un tema. Expresión en coordenadas. Multiplicamos escalarmente los vectores de la base canónica. Multiplicamos. Multiplicamos escalarmente los vectores de la base canónica. ¿Cuáles eran la base canónica? Está formada por el vector fundamental I, por el versor J y por el versor K. Mi K es horrible, pero la van a tener que aguantar. Vamos a ver qué pasa con el producto escalar de estos vectores fundamentales. Si hago I escalar I, es el módulo de I, primer vector, por el módulo del segundo vector, por el coseno del ángulo comprendido. ¿Qué ángulos forman un vector con sí mismo? 0. 0 grados. O sea que esto me da el módulo del vector fundamental I o del versor I es 1. El módulo de I es 1 y el coseno de 0 es 1. O sea que I por I me da 1. Lo mismo sucede si multiplico J por J y K por K también me da 1. Ahora, ¿qué sucede si yo multiplico I Profe, por se J? fue el enfoque. ¿Ahí quedó mejor? Sí, ahí sí. I por J. Cuando nosotros hablamos dijimos que estos vectores son perpendiculares entre sí. Entonces, es el módulo de I por el módulo de J por el coseno de 90 grados, o de pi sobre 2. Y el coseno de 90 grados es 0. El módulo de I es 1, el módulo de J es 1, y el coseno de 90 es 0, o sea que esto me da 0. Y con eso podemos armar una tablita de doble entrada donde acá pongo el punto del producto escalar, acá pongo I, J, K, y también I, J, K.
Esto me queda. I por I es 1. I por J es 0. I por K también es 0. J por I es 0. J por J es 1. Y J por K es 0. K por I es 0. K por J es 0. Y K por K es 1. Es una Profe, tablita. entonces, disculpe, entonces los valores que dan 0 dan porque cuando vos multiplicas por el coseno, como es distinto de 0, te va a dar 0. Claro, el coseno de 90 es 0. O sea, y el Claro. ángulo que forman entre cada uno de los vectores es de 90 grados porque son perpendiculares entre sí. Listo, profe, gracias. Bueno. Ahora. Marta, cobrarle los 10 pesos. No. No, porque ya me da vergüenza con él. por la cámara mala. Hace mucho no nos querían cobrar. Profe, ¿puede explicar más o menos otra vez el cuadrito ese que se me entrecortó toda la primera parte? Bueno, cuando hacemos el cuadrito, lo que hago es valer esto que hice acá arriba. El producto escalar del versor I por el versor I vale 1. Va a pasar lo mismo con J escalar J y K escalar K. Vale 1. I escalar J es el módulo de I por el módulo de J por el coseno de 90 grados. Como el coseno de 90 grados vale 0, este producto me da 0. Lo mismo va a pasar con J por K, con K por I, K por J, y eso es lo que lo que hacemos, resumimos el producto de los versores en un cuadro de doble entrada, donde tengo I escalar I me da 1, I escalar J me da 0, I escalar K me da 0, J escalar I me da 0, J escalar J me da 1, J escalar K me da 0, K escalar I da 0, K escalar J da 0, K escalar K da 1. Acuérdense que I es el versor que está sobre el eje de las X. J es el versor que está sobre el eje de las Y. Y K es el versor que está sobre el eje de las Z. Vamos a hacerlo Bien. suavecito. Suavecito. Eso es lo que le está recordando el profesor Toledo. Y como son perpendiculares entre sí, yo me fui a prender el ventilador porque si no me estoy ahogando. La profe tiene todos los males. ¿Sigo? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a ver qué sucede cuando hacemos el producto escalar de dos vectores cualesquiera que tienen distintas componentes. Por eso decimos, dados dos vectores por sus expresiones en coordenadas. Es decir, tengo el vector A. Profe, ¿puedes subir más la hoja? Sí. Gracias. El vector A que tiene como componente x sub 1 por y más y sub 1 por j más z sub 1 por k. Y el vector B tiene como componente x sub 2 por y
más I sub 2 por J más Z sub 2 por K. Profe, en el primero puso A es igual a ¿qué? A alfa. X sub 1. Bueno, a ver, seguimos. Si multiplicamos, a ver, yo voy a ver si lo puedo poner. Profe, ¿puede poner la otra hoja si le saco una foto? Entonces, ¿Eso? sí, ¿Así? sí, sí. Chicos, Listo. si ustedes me pasan algún número de teléfono, a lo mejor yo puedo sacarle foto a todas mis cosas y después se las mando. O ponen Yo ahí. le paso, profe, pero escriba porque no tenemos su número. Miren, va a ser mi número, profe. Ahí está. Bueno, Pásela a todos no, al libro. esperen que yo voy a anotar en alguno de las hojas. Entonces yo les paso, si reciben, les mando después la foto. ¿Les parece? Bueno, Por cualquier cosa. Pero lo mismo, ustedes tienen todo en el apunte, chicos. Es cuestión de mirar el apunte nomás. Profe, en el apunte aparece distinto ese cuadrito. Pero supongo ¿Por que es lo qué? mismo. En el que tengo yo es igual al que escribió la En el profe. que tengo yo también está igual. No sé por qué aparece, me parece que todo con simbolitos, pero supongo que es lo mismo, digamos. O sea, ¿No es aparece. el libro grandote y no es el apunte? Porque hay dos libros, el apunte y un libro gordito. Es lo mismo. No, en el apunte aparece con menos K, menos I, menos J. No, ese es producto vectorial, ojo, ¿eh? Eso en la hoja anterior. Vos estás adelantada a 2 hojas. Sí. Qué raro porque aparecían también el mismo título. Ahora me voy a fijar en el apunte que está en el aula. Claro, pero el que estamos haciendo ahora es expresión en coordenadas o en función de sus componentes. Sí. Sí, sí. Y el otro tiene expresión en coordenadas nomás. Bueno, fíjense, si nosotros hacemos A escalar B, empezamos a multiplicar. Lo que voy a hacer es... Perdón, Marta, perdón, antes que siga. Sí. Para la alumna, es lo que está en la página 6 del libro. Página 6 del libro, lo que está haciendo la profesora ahora. Sí, profe, ahí lo encontré. Gracias. Gracias, Damián. Bueno, a ver. A escalar B. Hago la distributiva. A X sub 1 y lo voy a multiplicar por todas las componentes de B. Entonces me queda X sub 1 por Y más, por X sub 2 por Y más X sub 1 Y por Y sub 2 J más X sub 1 Y por Z sub 2 K. Lo que hice fue multiplicar X sub 1 Y por cada una de estas componentes. Lo mismo hago con I sub 1J. I sub 1J por X sub 2Y más I sub 1J por I sub 2J más I sub 1J por Z sub 2K.
Y ahora me queda multiplicar Z1K. Y tengo Z1K por X sub 2i más Z1K por X y sub 2J más Z1K por Z sub 2K. Este es un Z. Vuelvo a subir, hago un zoom. ¿Sí? Si nos fijamos un poquito y ordenamos, fíjense que acá tengo el producto de I por I. O sea, puedo decir A escalar B es igual a X sub 1, X sub 2 y escalar I más X sub 1 por I sub 2 y escalar J más X sub 1, Z sub 2 y escalar K más I sub 1 por X2, J escalar I, más I1 por I2, J escalar J, más I1 por Z2, J escalar K. Y después tengo más Z1 por X2, K escalar I, más Z1 por I2, K escalar J, más Z1 por Z2, K escalar K. Lo único que hice fue ordenar y poner el producto de los versores uno al lado del otro. Y de acuerdo al cuadrito que hicimos recién, fíjense, I escalar I vale 1. I escalar J vale 0. I escalar K vale 0. J escalar I es 0. J escalar J es 1. Y J escalar K es 0. K escalar I es 0. K escalar J es 0. Y K escalar K es 1. ¿Qué sucede entonces? Que hay 6 productos que se anulan porque estoy multiplicando por 0. Profe, en la tercera fila dice Z sub 1. Z sub 1 por X sub 2. No, en la tercera fila de la primera parte, digamos, donde no está ordenado. Z sub 1 por K, Z sub 1K por K sub 2 I. Ok, gracias. Entonces, nos queda que A escalar B es igual X sub 1 por X sub 2, los otros me dan 0. Sigo, más Y sub 1 por Y sub 2, los que siguen me da 0, más Z sub 1 por Z sub 2. Profe, no se ve lo que está. Subo, hago zoom.
Sigo. El producto escalar de dos vectores dados en coordenadas es igual a la suma de los productos de sus componentes homólogos. Al producto escalar lo podemos utilizar para dos, aparte de muchas otras, pero nosotros vamos a ver nada más que dos cosas. Para poder calcular el ángulo entre vectores y para poder, como puedo hallar el ángulo, la otra es ver si dos vectores son perpendiculares. Entonces, ahora vamos ángulo entre dos vectores. Profe, ¿qué dice en la última parte? Vuelvo a leer, el producto escalar de dos vectores dados en coordenadas es igual a la suma de los productos de sus componentes homólogas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significaba homólogas? X1 por X2, la misma, en el mismo lugar. Hablando en castellano, las nenas con las nenas, los nenes con los nenes, los ni con los... Gracias. Ángulo entre dos vectores. Por definición del producto escalar, A escalar B es el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo comprendido. Profe, Sí. Pero recién dijimos que A escalar B, cuando está dada por sus componentes, es x sub 1 por x sub 2 más y sub 1 por y sub 2 más z sub 1 por z sub 2. ¿Puedo ir bajando la hoja, profe? ¿Bajo o subo? Ahí está bien. Estas dos expresiones son iguales. Entonces, el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo comprendido es igual a x sub 1 por x sub 2 más y sub 1 por y sub 2 más z sub 1 por z sub 2. Donde puedo despejar que el coseno de alfa es igual a x1 por x2 más y1 por y2 más z1 por z2, todo sobre el módulo de A por el módulo de B. ¿Puedes subir más por favor, profe?
Ahora, ¿a qué es igual el módulo de un vector? Entonces ponemos completa la formulita. Si ustedes se acuerdan, puedo decir que el coseno de alfa va a ser igual a x sub 1 por x sub 2 más y sub 1 por y sub 2 más z sub 1 por z sub 2 sobre el módulo de A es x1 al cuadrado más y1 al cuadrado más z1 al cuadrado. Y el módulo de B es x2 al cuadrado más y2 al cuadrado más z2 al cuadrado. ¿Por qué raíz, profe? Porque el módulo de un vector, si te acordás, cuando lo hicimos, a ver si lo tengo acá, pero me parece que no tengo acá esas hojas. A ver si se ve acá. Cuando hablamos de módulo de un vector, acá como tengo, a ver, ahí estamos. Es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. ¿Se acuerdan? Aplicando Pitágoras. Ajá. ¿Sí? Sí. Bueno. Sigo. Condición de perpendicularidad entre vectores. Si el vector A es perpendicular al vector B, implica que el ángulo que forman es de 90 grados. El coseno de 90 grados es igual a 0. Lo que implica que A escalar B va a ser igual a 0. Entonces está la condición de perpendicularidad. Si dos vectores son perpendiculares, el producto escalar es igual a 0. Entonces sería una manera de verificar que es Sí, perpendicular. Bien. siempre verificamos con el producto escalar. ¿Hasta ahí? Terminado producto escalar, ahora viene producto vectorial. Otro producto que es muy importante. Como indica su nombre, el producto vectorial me da un vector de resultado. Entonces, el producto vectorial de dos vectores notado A vectorial B. Nosotros ocupamos el angulito. Se van a encontrar muchos libros, o también lo llaman producto cruz,
porque trabajan con el por que trabajábamos antes nosotros con la X. Es un tercer vector. Profe, dentro de paréntesis dice notado. Notado. Simbólicamente quiere decir. Con las siguientes características. Ese es el grafiquito. Profe, suba la hoja No se porque no se ve nada. ve. No se ve. Ese es el grafiquito. Dirección. Normal al plano formado por A y B. Módulo. O sea, todo esto es definición de producto escalar. Igual al producto de los módulos por el seno del ángulo que forman. Profe, Sí. La normal subo. es perpendicular, ¿no? Sí. Ah. ¿Por el seno es? Por el seno, acá es por el seno, es parecido al otro. Entonces, simbólicamente, el módulo de mi nuevo vector, que es lo mismo que el módulo de A vectorial B, es igual al producto de los módulos por el seno del ángulo que forma. Disculpe, profe, ¿cómo sería una dirección normal al plano formado por A y B? Saco un cachito de mi hoja. Es como poner una virome Miren. perpendicular a la hoja donde está. Tengo esto. A ver. Ah, Ahí. Ahí. Y acá estaría. gracias. ¿Sí? Y me falta el sentido. O sea, ustedes saben que todo vector tiene tres componentes: dirección, módulo y sentido. El sentido es el de la regla del tirauzón o la regla de la mano derecha. Yendo del primer vector al segundo. A ver si se ven mis manos acá. Horrible, pero bueno. Yo tengo los tres vectores. No lo voy a poder hacer. A ver. Si lo puedo graficar. Fíjense, si ustedes hacen un giro del azul al rojo, van hacia arriba. ¿Sí? Por eso se denomina de la mano derecha del tirauzón. Cuando ustedes hacen al revés, van hacia abajo. El tirauzón, cuando ustedes quieren sacar
el corcho necesitan hacerlo en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, ¿Podría poner de vuelta la hoja? Un ratito. Chicos, ¿vieron los tres ejes? El eje X, el eje Y y el eje Z. Si ustedes van del X al Y, va al más Z. De X a Y, va al más Z. Si ustedes van de Y a X, va al menos Z. Profe, ¿qué dice ahí? Regla de la mano derecha y yendo del primer vector al segundo. Acá es muy importante el orden. listo, profe. Bueno. Entonces tenemos, fíjense, A vectorial B es igual a C, que es el dibujito o el gráfico que hice recién. Y si yo hago B vectorial A, ahora el ángulo es al revés, va hacia abajo. Esto me da menos C. Disculpe, profe, ¿cómo se lee al final? ¿Es A y B, A por B o...? A ¿Cómo se lee vectorial B se lee. Ah, A vectorial gracias. B. Y así como tuvimos la interpretación geométrica del producto escalar, también tenemos la interpretación geométrica del producto vectorial, del módulo del producto vectorial. Voy a escribirlo. Porque por ahí ponen interpretación geométrica y no se dan cuenta que es del módulo. Profe, Sí. una consulta porque medio que me perdí. En el libro de teoría Bien. dice propiedad conmutativa. ¿Eso sería lo que escribió primero? El de menos C. No, pero no es la anticonmutativa. Todavía no di las propiedades. Ah, Pero porque está en lo que propiedades. demostré que no es lo mismo A vectorial que B vectorial A. Por eso dije que es muy importante el orden en el que aparecen los vectores. Eso no era, profe. Así es. La interpretación geométrica. Tengo el vector A, el vector B y A vectorial B me da C. Si ustedes leen o recuerdan lo que les dije, este nuevo vector tiene la dirección perpendicular al plano formado por A y B. Fíjense, acá me forma un plano perpendicular a eso. Acá también tengo mi ángulo alfa y tengo un triángulo rectángulo. Profe, ¿puede subir la hoja? Sí, tenemos un cachitito. Fíjense que el cateto que está frente al ángulo alfa lo llamé H.
¿Listo? Sí, sí. Ten que A vectorial B es igual a C. O sea que el módulo de A vectorial B es igual al módulo de C. Y el módulo, voy a subir acá, de A vectorial B, que es igual al módulo de C, cuando hablamos del módulo de este nuevo vector dijimos que tiene una formulita, que es el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el seno del ángulo comprendido. Ahora, si nos fijamos en este triángulo rectángulo, el seno de alfa es igual a cateto opuesto, que es h, sobre la hipotenusa, que es el módulo de B. De donde puedo decir que h es igual al módulo de B por el seno del ángulo. Reemplazando en la formulita del módulo del vector C, nos queda que el módulo de C es igual al módulo de A por B por el seno de alfa, es lo que nosotros llamamos H. ¿Puede bajar, profe? ¿Así o así? No Sería sé. subir. Ahí está. ¿Ahí? Y fíjense, nos vamos a este gráfico. Y en el gráfico tengo base por altura, esto es un paralelogramo, entonces esto es el área del paralelogramo. Entonces, la conclusión es el módulo del producto vectorial ¿Puede subir, profe, un poco? ¿sí? El módulo del producto vectorial es igual al área del paralelogramo formado por los vectores. ¿Listo? Epa. Sí, profe. Ah, Sí, profe, síganos. expresión. Propiedades, perdón, ya me estaba haciendo a presión en coordenada. Propiedades. 1. El producto vectorial no
es conmutativo. En muchos libros aparece como propiedad no conmutativa. Es decir, A vectorial B es distinto a B vectorial A. Si quieren, hacemos un grafiquito rápido. Y eso no sería lo que nos mostró hoy, que cuando Lo que hacía les A mostré hoy. vectorial B era para Exactamente. arriba y el otro era para abajo. Exactamente. Por eso dije, rapidito, hago los ejemplos, los grafiquitos. Segundo, es decir, que si yo gasto tinta acá, ustedes también pueden gastar tinta en un examen, les aviso. Propiedad distributiva con respecto a la suma de vectores. Antes que siga Marta, en la propiedad no conmutativa, ustedes van a tener que desarrollar un determinante. Al hacer A vectorial B, ponen primero los versores I, J, K, después ponen las componentes del vector A y las componentes del vector B. Y eso le va a dar un resultado con I, con J y con K. Cuando hacen B vectorial A, ponen primero los versores, la segunda fila serían las componentes del vector B y la tercera fila las componentes del vector A. Entonces, versores, vector B y vector A, las componentes. Lo que ustedes están haciendo ahí es una permutación entre la fila 2 y la fila 3, por eso cambia el signo. Eso nomás. Gracias. Entonces tengo que A vectorial B más C es igual a A vectorial B más A vectorial C. Y al igual que en matrices, acá tengo que respetar, si está adelante este vector, tiene que ir adelante acá. Si está atrás, tiene que ir atrás para aplicar la distributiva. Porque La por la propiedad tercera, anterior no son conmutativos. claro. Y la tercera, el producto vectorial no es asociativa. O sea, propiedad no asociativa. A vectorial B vectorial C es distinto a A vectorial B asociados vectorial C. Doy expresión en coordenada y dejamos ahí, Damián. Bueno, Marta. Marta, si vos querés, les muestro con GeoGebra cómo se hace el producto escalar y el vectorial, es una pavadita. Sí, sí, y sí. Si no, la clase que viene, no hay drama. Bueno, quiero darle para que entiendan, porque vos le hablaste de determinante y no entienden, no saben por qué. Yo me perdí con eso. Ay, perdón, chicos, yo para sumar resto es, perdón. No, está bien lo que dijiste, porque a lo mejor yo no me iba a dar cuenta de eso, ¿entendés? O sea, de decirlo. Pero lo que Sí, pasa pues es el axioma 3 de determinante,
Si yo Claro. genero una permutación, me cambia el signo, mantiene el valor, pero cambia el signo. Por eso, perdón, porque quiero sumar y por ahí resto. No, siempre se suma. La mía siempre sumamos. Aparte son 10 pesos. Gracias. Va sumando los 10 pesos. Ah, sí, también, claro, obvio. La Hacemos, idea es sacarle, chicos, una sonrisa, porque estar de las 7:30 y así, todos los temas, que así va a ser toda la vida universitaria, por lo menos le sacamos de vez en cuando una sonrisa. Esa es la idea de los chistes de los 10 pesos. esos chistes buenísimos que nos mandamos. La multiplicación vectorial de los vectores de la base canónica. Es decir, que ahora lo vamos a multiplicar vectorialmente a I, J y K. Gracias, chicos. Dice que se divierten. Bueno, está bueno. Somos Y más... por ahí hacemos un circo matemático, eso también podría Claro. ser, porque tenemos cada chiste feo. Bueno, vamos a ver. ¿Qué sucede cuando multiplico I vectorial I? Todavía no hago el módulo, es I vectorial I. No, vamos a hacer por el módulo primero. El módulo de I vectorial I es el módulo de I por el módulo de I por el seno de 0 grados. Dijimos que un vector consigo mismo forma un ángulo de 0 grados. Esto es 1 por 1 por 0. El seno de 0 es 0. O sea que esto me da 0. Lo mismo va a suceder. El módulo de J vectorial J es igual a 0 y el módulo de K vectorial K es igual a 0. Entonces puedo decir que I vectorial I es igual a 0, que J vectorial J es igual a 0 y que K vectorial K es igual a 0. ¿Por qué? Porque me da Un poquito la hoja. Y di. acá me da un vector nulo. Porque el producto vectorial es un vector. Entonces, acá me da vector nulo. El módulo es 0. No sé si se entiende la diferencia. Yo no entiendo, profe. A ver. El módulo de un vector es la longitud. Claro, es el... La longitud de este nuevo vector va a ser 0. Entonces, si yo hago el producto vectorial, por definición el producto vectorial me tiene que dar un vector como resultado, que tiene 3 características. Pero cuando yo hago I vectorial I, me tiene que dar un vector. Ese vector es el vector nulo. Marta, voy a ver si yo digo y por ahí se entiende un poquito Claro. mejor. Cuando Sí. hacen el producto vectorial, el producto vectorial de dos vectores tiene 3 características: dirección, sentido y módulo. Cuando el módulo es nulo, quiere decir que ese producto vectorial es nulo. O sea, me va a dar el vector nulo, porque el módulo es 0. De nuevo otra vez, yo tengo el producto vectorial de dos vectores. Tiene 3 características: dirección, sentido y módulo. Dirección ya vieron, perpendicular al plano de esos dos vectores. Sentido, el del tirabuzón o del triedro directo. Y el módulo. Y el módulo es el módulo de los dos vectores por el seno del ángulo que forman.
como el módulo es 0, el módulo me da 0, quiere decir que ese producto vectorial me va a dar el vector nulo, porque el escalar es 0. Entonces me va a dar, el producto vectorial me va a dar el vector nulo, por esa razón, porque el módulo del producto vectorial es 0. Profe, Sí, entonces si es nulo no tendría dirección ni sentido. claro. No tiene, pero sí existe el vector nulo. Claro, en el punto 0, digamos. Por eso tiene la flechita arriba. Por eso tiene la flechita arriba. Por eso, fíjense, hago una aclaración. Cuando está entre barras, estoy sacando el módulo, me da el 0. Sin flechita. Pero cuando no estoy sacando el módulo, sino estoy aplicando el producto vectorial, me tiene que dar un vector. Que después nosotros le ponemos 0 seguro, pero no importa, me tiene que dar el vector. Esa es la diferencia que quería marcar. Seguimos. Ahora, ¿qué sucede si hacemos el módulo de I vectorial J? Va a dar 1. Va a dar 1. Es el módulo de I por el módulo de J por el seno de 90 grados. Esto es 1 por 1 por 1. Lo mismo va a pasar con J vectorial I módulo, es el módulo de J por el módulo de I por el seno de 90 grados, también me da 1. Ojo que acá no estoy hablando del vector, estoy hablando de la longitud. Entonces, el módulo de J vectorial K va a ser igual al módulo de K vectorial I, que es igual a 1. Igual que todos los otros cuando tengo el seno de 90 grados. Ahora, ¿qué sucede si yo hago el producto vectorial? Si yo hago I vectorial J, esto me tiene que dar un vector. Ya no estoy hablando de la longitud del módulo. Me tiene que dar un vector. ¿Y un vector de qué? De módulo 1. Y el vector de módulo 1 que me da si yo hago I vectorial J es K. Es el único vector de módulo 1 perpendicular al plano formado por I por J y que tiene el sentido de la regla del tirauzón o de la mano derecha o del triedro derecho. Entonces, si yo hago mi triedro ¿sí? Y vectorial J me da K. J vectorial K, ¿qué me va a dar? J vectorial K. Y K vectorial I me va a dar, fíjense que sigo el mismo sentido, me da J positivo. ¿Hasta ahí estamos? Ahora, ¿qué sucede si lo hago al revés? Es decir, J vectorial I, ya hago este sentido. J vectorial I. Si lo hago negativo o no, me va a dar también un vector unitario, pero con otro sentido, me va a dar menos K. En el parcial entra hasta este inclusivo del práctico. Después si hago
K vectorial J me va a dar menos I. Y I vectorial K me da menos J. Fíjense, si trabajo en el sentido de las agujas del reloj, me dan los versores, pero negativos. Y en el sentido contrario a las agujas del reloj, me dan los versores positivos. Entonces puedo armar una tablita como la que armé para el producto escalar. Donde tengo I vectorial I me da 0. I vectorial J me da K. I vectorial K me da menos J. J vectorial I es menos K. J vectorial J es 0. Y J vectorial K es I. K vectorial I es J. K vectorial J es menos I. Y K vectorial K es 0. Y con esa tablita hago el resumen del producto de los versores de la base canónica. Marta, una sugerencia, Sí. es tu decisión y los alumnos. ¿Qué te parece si los chicos hacen el producto vectorial? Hacen ¿cómo es? El producto vectorial y llegan al resultado final usando esta tablita. Si ellos Me se parece animan, espectacular, me parece espectacular. Lo que dijo el profesor Toledo, cuando vamos a trabajar dados, o sea, expresión en coordenadas, me estoy quedando la idea es que no copien del libro. En el libro está la solución, pero la idea es que no copien del libro, porque es una manera de memorizar cómo se hace la cuentita. Es una propiedad distributiva. Es parecida a la que se hizo con el producto escalar de vectores. Es parecidísima. Y tienen ese cuadrito, y con eso pueden llegar a sacar, si les parece. Sí. Lo que les decía el profesor es esto, hacer la distributiva esta, entonces les va a quedar nada más que como ayuda. X sub 2 por X sub 1 y vectorial I, para ir arreglando. X sub 2 por Y sub 1 y vectorial J. Y a ver a qué llegan el tema de las componentes. ¿Se animan a hacerlo ya? Sí, profe. Sí, profe. Pero son 9:21. Lo espero para que me muestren el lunes. ¿Te parece, Damián? A mí me encantarían, porque chicos, yo sé que me están odiando por la sugerencia y sé que es así, porque yo también fui estudiante, pero es una manera de fijar este tema que es horrible. Es como bailar con la suegra toda la noche, menos la mía, porque con la mía yo bailo tranquilo. Porque ustedes después se van y le cuentan todo eso a mi suegra y me pegan. No, mentira. Entonces, la idea es que ustedes traten de hacer, porque están memorizando y le está sirviendo para el final. Acuérdense que ¿qué necesitamos con la ingeniera Giraudo? Que todos aprueben.
así no van al recuperatorio. Necesitamos eso que todos aprueben. Entonces, vayan probando, y porque es propiedad distributiva, y ese producto de versores vectorial, ustedes ya lo tienen en la tablita y van cambiando. Y la solución después lo tienen en el libro, o sea, si por ahí tienen duda, se fijan en el libro y ya está. Y cualquier cosa, el lunes nosotros le decimos... Retomamos este tema. Retomamos este tema y ahí va a terminar bien ensamblado y entendido este tema. Y es un tema ameno para la teoría. Esa es la sugerencia. Aparte, Disculpe, profe. Sí. Ahí quedaría como resultado la suma de los productos de sus elementos homólogos. No, en este caso no. Ah, No, en este caso no. Por eso, fíjate que cuando a vos te toque I vectorial I, eso va a ser 0. Por eso lo que les dijo el profesor Toledo es que empiecen, cuando hacen A ver si puedo escribir acá, A vectorial B, yo empiezo nomás, es X1 por X2 y vectorial Y. Ojo que tengo que empezar acá por este y este. Este por este y este. Más X1 por Y2 y vectorial J. Entonces, este producto, de acuerdo a la tablita, me da 0. Pero este producto, Y vectorial J, me da K. A eso es lo que está queriendo el profesor Toledo, que ustedes lleguen a esa distributiva, pudiendo reemplazar estos productos vectoriales acá por cada uno de sus soluciones. Otra cosita, ¿vieron ahí la tablita que hizo la ingeniera Giraudo? Que es 0K menos J menos K, 0I. Esa tablita, ¿qué tipo de matriz es? Diagonal principal son todos. Identidad. No. Y los sí. elementos simétricos son opuestos. ¿Qué tipo de matriz es? Matriz nula. No, perdiste. ¿Matriz junta? No. Simétrica. No. La Pero matriz nula puede ser, profe. No. Matriz nula. No, matriz nula cuando tiene una fila de 0. Escalar. Antisimétrica, muy bien. Antisimétrica. Digo, yo sabía. Muy bien, no se olviden. O sea que hay uno que se ganó los 10 pesos de todos ustedes. Sí, con todo esto, con la buena onda, por favor, no se enojen con nosotros. Queremos que aprendan, que sepan, que tengan éxitos en su vida. Eso queremos. Y que razonen el tema de la matemática, tanto el álgebra como el análisis, todos los temas van enganchados, en algún momento aparecen. Entonces, ustedes tienen que estar asimilados todos esos temas para que a ustedes les sea más fácil en la carrera. Les puedo asegurar que es hermosa la carrera, pero no es fácil estudiarla. Es mucho razonamiento y siempre trayendo cosas de la memoria. O sea, en el sentido de que cuando ustedes hablan de matrices y lo que vimos acá, los primeros días de clase, lo van a ocupar toda la carrera, porque fíjense lo que les dijo el profesor Toledo. Acá, a pesar de que es un cuadrito, es una matriz. Y lo mismo lo van a hacer con los esfuerzos cuando tengan que calcular un edificio. Son matrices. Y cuando ustedes tengan que calcular un edificio, una esquina de un edificio, tienen esto, chicos. Piénsenlo. Es una columna con el encuentro de un piso. O sea, todo esto que nosotros le damos un dibujito, que para ustedes es algo nuevo, son flechitas, es algo que significa en la ingeniería. Que en ingeniería lo representamos con estas flechitas. Ustedes cuando van a calcular, perdón que sigo, cuando van a calcular una losa, alguna vez en su vida, si los que siguen civil, no van a poner
un armario. ¿Cuánto? O sea, van a poner el peso de un armario, pero va a ser simbolizado por una flechita. Y ustedes van a tener que hacer el cálculo para esa flechita. Esas son las flechas que nosotros ponemos acá y que le estamos enseñando como vectores. ¿Sí? Son lo que el día de mañana ustedes los van a hacer, son las cargas de sus estructuras. Perdón, ya seguí también. Bueno, chicos, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes, chicos. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias, profe. Nos vemos. Cuando lleguemos a Profe.